En el primer mensaje, hermanos, de nuestra serie, nos llevó a recolectar lo que son las evidencias proféticas, esas evidencias que el Señor dejó ahí en su palabra para darnos luz sobre la venida de aquel Mesías que estaban esperando especialmente el pueblo de Dios. Hoy vamos a dar ese siguiente paso, y es un paso lógico, hermanos, en esta investigación, y es interrogar a los testigos oculares. ¿Quiénes son los testigos de esta historia? Hermanos, yo no puedo demostrar científicamente lo que ocurrió, pero sí puedo utilizar ciertos elementos que me permiten demostrar que algo es verdad de aquello que ocurrió en la historia. Y una de esas cosas que se utilizan, hermanos, es precisamente en la investigación el uso de los testigos oculares. Aquellos que presenciaron el evento. Muchas veces son testigos, no necesariamente oculares, son testigos de lo que ocurrió por las evidencias del momento. Estaban presentes en el área. Pero tenemos, hermanos, testigos que Dios permite introducir en la historia para que narren lo que está ocurriendo en este evento extraordinario. Vemos hasta incluso ángeles, pero Dios permite que sean humanos, que lleven el mensaje, que sean testimonios vivos de lo que estaba ocurriendo en esta primera Navidad. Para aquel exigente que demanda más evidencia, una profecía incluso pudiera ser descartada como una teoría. Pero un testigo ocular, hermanos, los confronta por completo. Porque estuvieron presentes en el evento. La Navidad no solamente se sostiene en lo que Dios dijo, incluso con las profecías, sino que lo confirma con personas reales que lo vieron, que lo palparon, que estuvieron ahí, que testificaron. Por eso, hermanos, es que nuestra fe no es una fe ciega. Está basada en hechos observados, hechos reales. Lucas lo dijo claramente en el comienzo del Evangelio, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su ¿qué? Origen, es la palabra que utiliza. No está hablando de una forma espiritualizada, hermanos. No, está hablando en un lenguaje de investigación, como aquel que se dedicó diligentemente a juntar todas las pistas, todas las evidencias para ver cómo cuadraban. Y tenemos el Evangelio de Lucas, hermanos. La Navidad no solamente se sostiene porque es una tradición linda, hermanos, sino por los testimonios de aquellos que estuvieron ahí. Punto número 1, los testigos oculares del nacimiento. Hay testigos oculares, hay testigos en general, ¿verdad?, de toda la Biblia, pero hay testigos oculares del evento preciso del nacimiento. Ahora, Dios lo pudo haber anunciado simplemente con ángeles. Dios pudo haber avisado sobre el hecho de que el Mesías venía solamente proclamándolo desde el cielo con ángeles, pero decidió incluir personas comunes como testigos verificables. Quiero ver el primer testigo, hermanos, alguien que estuvo ahí, alguien que definitivamente estuvo ahí, y es María. A María no le contaron, ¿verdad?, que Jesús nació. Ella literalmente cargó a Jesús por 9 meses en su vientre y dio a luz al Señor Jesús. Lucas 1:26, mire lo que dice. Lucas 1:26 al versículo 38 dice así: al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón.
Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. ¿Y cuál es la siguiente palabra? El verbo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lucas, hermanos, nos está dejando claro que María no es una figura inventada, no es una figura simbólica. De hecho, vemos incluso cómo María durante la edad, evidentemente, del Señor Jesús estuvo presente, pero luego la vemos como una de las discípulas que seguían al Señor Jesús. Estaban presentes, incluso estaba presente en la crucifixión de nuestro Señor. Una discípula de Cristo. En otro pasaje menciona la necesidad de salvación, de ese Salvador también para ella. Ahora yo le voy a decir algo. Yo no quiero que trate a María como una especie de Dios, hermanos. La Biblia nunca nos permite hacer esa exageración. No es corredentora. No tiene ningún plan, no tiene ninguna participación, hermanos, en la redención que el Señor Jesús otorga. María era una joven con temores, era una joven común, pecadora, igual que usted y que yo, pero que entendía que Dios estaba haciendo algo. Hágase es la palabra clave. ¿Sabe qué fue lo que entendió María? Que Dios quería hacer su voluntad con ella, y María entregó esa voluntad. No dijo: no quiero. O no, yo entiendo tu plan, pero no, imagínate todo lo que me va a ocurrir, qué vergüenza. No, dijo: hágase. Está sometiendo su voluntad a la voluntad de Dios. Ese es el primer testigo que tenemos. Hermanos, grandemente bendecida María, un gran ejemplo de obediencia, un gran ejemplo de fidelidad. Tenemos ejemplo como María, hermanos. No la coloque en un pedestal que Dios no la coloca. Fue bendecida, llevó al Señor Jesús en su vientre. Y eso, hermanos, tenía muchas implicaciones porque estaba desposada de José. Ellos todavía no concluían su matrimonio. No funciona igual a la cultura que tenemos actualmente, pero ellos todavía no estaban oficialmente casados. Es lo que esencialmente quiere decir desposada. Estaban todavía en ese punto donde estaban a punto de casarse. Pero aún no conocía varón. La palabra conocer está hablando de una intimidad sexual, hermanos. María era virgen, aún no conocía a José. Esto lo hizo hasta después. Pero entonces esta mujer que tenemos aquí está recibiendo una visión de parte de Dios por medio de un ángel. Y la tenemos como testigo, hermanos. Imagínense, de no conocer varón empieza a crecer su vientre. Y va mes tras mes, luego va con el ginecólogo y le dice: todo está bien, está creciendo, ¿verdad? El bebé. Y ella empieza cada vez a ver más abultado y está creciendo. Y hermanos, es una historia muy linda la que tenemos ahí. Ahorita vamos a avanzar un poquito. Pero María tenía miedo. María tenía preguntas reales y había consecuencias reales por el hecho de que decidió obedecer. Y aunque ella no comprendía, hermanos, el alcance de su obediencia, entendía que Dios estaba actuando. No fue perfecta, igual de pecadora, pero hermanos, a ella nadie le podía contar la Navidad. Ella la vivió en carne propia. Ella dio a luz ese día al Salvador. Pero no podemos hablar de María como testigo sin otro testigo, el número 2, que es, ¿quién cree? José. José es el siguiente testigo. Mire lo que dice Mateo, capítulo 1, versículo 19, hermanos, dice así:
José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Otra vez, ese verbo conocer está hablando de esa intimidad de la que estábamos hablando, y sí tuvo una intimidad José con María. De hecho, tuvieron más hijos, pero esto fue después de que dio a luz al Señor Jesús. Entonces, Mateo nos está enseñando aquí que José, hermanos, tuvo evidencia suficiente para rechazar el plan que Dios le estaba mostrando. Pero aún así él creyó. Otro ejemplo de fidelidad: él tenía, hermanos, la capacidad de repudiar en secreto a María, dejarla con las consecuencias de voltee para acá, infidelidad. José no entendía el plan, solamente sabía que María estaba embarazada. La única conclusión lógica para José es que evidentemente era el hijo de otro hombre. Pero él todavía, como era justo, en vez de mandarla a apedrear, en vez de mandarla a difamar, decidió dejarla secretamente. Imagínense, decidió cargar con eso. Y aquí tenemos otro ejemplo, un testigo, hermanos, que carga con las consecuencias también de una obediencia a Dios. Prefirió eso a pesar de que la cuestión social le costó muy alto. Miren, en el contexto cultural judío del siglo I, de lo que estamos viendo, que José permaneciera como esposo de María tenía muchas implicaciones. Esta sociedad era una sociedad muy basada en la vergüenza, en el honor y esas cuestiones. El embarazo de María antes de vivir juntos implicaba deshonra, hermanos. Por donde lo vieran, una deshonra, porque aún no habían concluido con su matrimonio. A los ojos de los demás, José quedaba marcado como el hombre que había fallado en guardar la pureza del desposorio. O peor aún, hermanos, significaba que probablemente iba a estar criando al hijo de otro hombre. Como dice el dicho, ¿verdad? Pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? Y se corría la voz: mira, está José, y creemos que quedó embarazada y no es de José. ¡Ah! Y el chisme corría y volaba, ¿verdad? Y José, a pesar de eso, entendió el plan de Dios y se sometió y obedeció el plan de Dios. Y aguantó, hermanos, lo que socialmente, lo que la gente decía, los chismes, decidió quedarse con ella. Aguantó la deshonra, aguantó la humillación. Por eso es que José no es solamente un testigo más de la Navidad, hermanos. Es uno que confirma la historicidad del nacimiento. Nadie, hermanos, nadie, voltee para acá, nadie elige ese nivel de humillación por voluntad propia, como lo hizo José, como lo hizo María. Para sostener una mentira, hermanos, nadie lo hace. Por eso es que sabemos que es verdad, que es veraz. Estaban comprometidos con el Señor. Tenemos a María, tenemos a José como estos testigos del nacimiento del Señor Jesús, de esa revelación de parte de Dios utilizando un ángel. Pero ahora tenemos a alguien que también estuvo en el nacimiento del Señor Jesús. Son los pastores, hermanos. Ellos fueron testigos públicos. Miren lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 16. Dice: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Miren, hermanos, qué tristeza debe haber sido para María.
para José. Están tratando de poder parir a su hijo en un lugar digno, hermanos. Están tocando las puertas, pero como está el empadronamiento en marcha, todo mundo está llenando los lugares y no había lugar para ellos. Ella llega dando a luz a Belén. Y José, me imagino él desesperado, tratando de buscar un lugar donde su esposa pudiera dar a luz. Ellos ya tenían el conocimiento de lo que representaba dar a luz ese bebé. No era cualquier bebé. Imagínese el dolor, la tensión de ese momento, de ver a su esposa y no poder darle un buen lugar donde tenerlo. ¿Sabes qué? Hay que meternos a ese establo. Es el único lugar seguro donde yo te puedo cuidar. Vamos para allá, y entre animales, entre estiércol, entre la peste, entre la suciedad, ahí María tiene al Hijo de Dios. Y en el dolor, en la angustia, me imagino, ¿verdad?, sosteniendo a ese bebé, ese lindo bebé, entre los animales, llegan unos pastores alabando a Dios, contándole las maravillas que Dios les había dejado ver. Y María guardaba esas cosas en su corazón, confirmando lo que Dios les había dicho tiempo atrás. Él es el Hijo de Dios. Oh, qué maravillosos testigos, hermanos, viendo ahí esta escena tan hermosa, ¿verdad? Naciendo en humildad, hermanos. No vino a nacer en un templo con piedras preciosas, ¿verdad?, de mármol el suelo, en un establo, hermanos. Entienda lo que eso representa. Como muchas veces nosotros estamos tratando de admirar lo grande, lo majestuoso, y Dios viene a romper con ese molde, naciendo en un establo. Ahora, no se confunda, no nace en el pesebre. El pesebre era ¿cómo se llama? Era como el comedero, hermanos, de los animales. Usualmente se hacía de piedra, normalmente lo representamos de madera, pero podía ser de ambas cosas, tanto de piedra como de madera. La Biblia no nos los deja ver así. Pero cuando nace el bebé, yo me imagino que nace en el piso, hermanos. Por eso cuando yo menciono el excremento, es donde los animales caminaban, hermanos, donde hacían sus necesidades. Ahí José está al pendiente de que salga el Señor, el bebito, se lo pasa a María, lo envuelven en pañales y lo ponen en el único lugar donde se les hizo correcto ponerlo, en el comedero, entre la paja, un lugar más suave que el suelo, duro. Entonces no nació en un pesebre, ¿verdad? Ahí es donde lo pone María y José. Pero qué bonita historia. Tenemos testigos que están confirmando la historicidad. Hay datos muy interesantes, hermanos, sobre los pastores, sobre esta cuestión. Los pastores eran despreciados socialmente. En aquel tiempo entre judíos, hermanos, eran inmundos incluso para las ceremonias judías de purificación. Eran desechados los pastores. Era un trabajo bajo, era un trabajo vil, era un trabajo sucio. No los querían. No había prestigio, hermanos, entre los pastores. Incluso en las cuestiones legales, el testimonio de los pastores ni siquiera contaba. Pasaba desapercibido. Ahí viene un pastor a decirnos lo que pasó. No era legalmente viable hablar con un testigo pastor. Sin embargo, es lo que Dios utiliza. Recuerde que utiliza lo vil y menospreciado de este mundo. Lo que la sociedad en ese mundo no consideraba como apto. No eran sacerdotes los que llegaron al establo. Eran pastores de animales que no recibían el aplauso de la gente, definitivamente. Pero esto, hermanos, les da mucha más validez como testigos oculares. Ahora, si los evangelistas hubieran querido inventar una historia para que de cierta forma pareciera como más creíble para la sociedad en esa época, no habrían elegido pastores, hubieran elegido a testigos de alto estatus, a tal vez sacerdotes, escribas o personas que tuvieran influencia política. Pero pastores, hermanos. Por eso es que Dios convierte a los pastores en los primeros evangelistas en salir a dar las buenas nuevas.
Ellos no estaban analizando, ¿verdad?, el anuncio de parte de los ángeles. Simplemente fueron y vieron y presenciaron con sus ojos el nacimiento del Mesías. Y dice el versículo 20 que volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y que habían visto. Testigos oculares del nacimiento. Tenemos otros, hermanos. Voy rápido. Tenemos a Simeón y Ana, que son testigos de confirmación. Ahí en Lucas capítulo 2, mire lo que dice, versículo 25. Dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese ¿a quién? Al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, fíjese lo que dice, hermanos, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo de Israel. Entonces tenemos ahora un testigo más, Simeón. Qué interesantes, ¿no? Son las palabras de Simeón, porque han visto mis ojos tu salvación. Ya no se trataba solamente de algo doctrinal, ya no era algo teológico. Sus ojos estaban presenciando aquel que otorga la salvación, hermanos, en pañales, en sus brazos. Y estas son sus palabras de este testigo. A diferencia, hermanos, de los pastores que evidentemente se estaban encargando de difundir el mensaje, tal vez en gente común de los campos, Simeón y Ana profetizaron y hablaron del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Dónde lo estaban haciendo? Pues evidentemente en el círculo religioso del templo. Entonces tenemos cómo la veracidad del testimonio de estas personas es multifacética, hermanos. Tenemos a personas despreciadas hablando entre personas despreciadas del pueblo, y tenemos a personas en el ámbito religioso hablando con personas del ámbito religioso. Sacerdotes, a todo aquel que llegara al templo. Son estos testigos esenciales, hermanos, que confirman la identidad de Jesús como el Mesías. Y son muchas las pruebas de diferentes estratos sociales, como lo estamos viendo, que aportan al caso de la Navidad. Otro testigo, hermanos, voy rapidito, los sabios del Oriente. Ya hablamos un poquito la lección pasada sobre ellos. Y veíamos en Mateo 2, ¿verdad?, cómo se presenta a hombres que no eran ni judíos, no eran reyes, no eran hechiceros, eran simplemente estudiosos que respondieron a esa luz que veían. Ahora ellos, hermanos, no llegaron al pesebre, no fueron testigos del nacimiento. Se cree, hermanos, que llegaron a conocer al Señor Jesús y a traer los regalos ya aproximadamente 2 años. A los 2 años de haber nacido el Señor Jesús, ya estaba caminando. Ya se habían movido de lugar, ya estaban incluso en una casa. De hecho, Mateo 2:16 dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido a los magos. Conforme al tiempo que había inquirido a los magos. O sea que Herodes hizo un análisis, dijo, bueno, ya el niño debería de tener 2 años, manden a matar a todos los niños de 2 años. Mateo 2:11 dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre y María postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Desde aquí, hermanos, estamos viendo algo muy interesante. La adoración de parte de los magos que no son judíos está representando que la noticia del Mesías no solamente era para Israel, sino para todas las naciones y todos los pueblos del mundo. Mientras unos, hermanos, tenían al Mesías ahí, lo tenían en sus narices, hermanos, a un par de kilómetros de camino para ir a adorarle y conocerle, así como los pastores, se lo perdieron. Y otros que venían de muy lejos, hermanos,
que realmente ni judíos eran, fueron los que presenciaron esta maravilla. Eso ocurre actualmente con nosotros igual. Muchos supuestamente quieren a Jesús, hermanos, pero no están dispuestos a recorrer el camino para encontrarle. ¿Sabe con qué se queda? Se quedan con lo bonito de la Navidad. Se quedan con las pistas que han ido engañando a muchos en el mundo, pero no están dispuestos de ir a encontrar a Jesús como tal, el Salvador de sus almas, de sus vidas. No solamente tenemos a los magos, sino que también tenemos a otro testigo, hermanos, Herodes. Ahorita hablábamos de él en el versículo. Herodes, hermanos, el grande, era un sanguinario. Estaba loco, hermanos, este personaje en la historia. Tenemos me parece que es Josefo, que está hablando de él y narra cómo él incluso mató a su esposa favorita, mató a la madre de su esposa, a sus hijos que ya estaban incluso teniendo cierta popularidad. Mata a los hijos por miedo, por temor a perder el trono delante de ellos, y simplemente fallece unos días después. Me parece que se quita la vida, no recuerdo exactamente, pero así de loco estaba este personaje. Por eso es que manda a matar a todos los niños menores de 2 años del área. Ahora, la reacción que está teniendo este rey, Herodes el grande, es un elemento que tenemos crucial, hermanos, para el Evangelio en Mateo. Para el Evangelio de Mateo, porque está proporcionando lo que es un testimonio indirecto de la importancia del nacimiento de Jesús. Es interesante porque está validando el nacimiento a través de lo que es la política, hermanos, de un movimiento político. Él reconoce que hay un potencial rey que le puede quitar el trono, y por medio de una decisión del trono va a mandar a matar a todos los niños. Indirectamente se está convirtiendo en un testigo que está validando la veracidad del nacimiento del Señor Jesús. Todos estos testigos, hermanos, coinciden en algo. Jesús nació y su nacimiento estaba demandando una respuesta. Ahora, tenemos diversidad de respuestas como las ha estado viendo. Punto número 2, la relevancia de los testigos oculares para el caso de la Navidad. La relevancia de los testigos oculares para el caso de la Navidad. Muy bien. ¿Por qué es tan importante, hermanos, que la Biblia incluya testigos oculares? ¿Por qué piensa usted que es tan importante? Porque, mire, imagínese, pudiera no haber testigos y simplemente Dios permite que se narre de una forma en la que no se necesitaran. Pero Dios lo permite porque, número 1, el cristianismo es históricamente comprobable. Segunda de Pedro 1:16 nos dice: porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Hermanos, la Navidad no es un mito religioso que fue evolucionando con el tiempo. Eso déjeselo, ¿verdad?, a aquellos locos que tratan de desprestigiar al cristianismo. No, el cristianismo es un hecho histórico verificable y Dios se encargó de eso, con lujo de detalle, hermanos. Por eso es que los evangelistas Mateo y Lucas están utilizando diferentes grupos de testigos para poder cumplir, hermanos, fíjese, con un principio legal judío en el que se tenían que tener 2 o más testigos para poder validar el testimonio. Todos esos testimonios, hermanos, que hemos estado viendo se están complementando y se están reforzando mutuamente. La Navidad no es un evento simplemente al azar, es observable, es registrado, es transmitido, está perseverado por parte de Dios a través de la historia. Muchos ateos y agnósticos han tratado de atacarlo por diferentes ángulos y todos esos ataques se caen, porque Dios se encargó de proteger la historia de la Navidad, utilizando, hermanos, no solamente las profecías, sino los testimonios de personas verificables. María no solamente fue parte del parto,
y desaparece de la historia. No, siguió conviviendo. ¿Dónde está tu madre y sus hermanos y hermanas? Sino que allí estaba. ¿Y sabe qué hacía María? Seguía testificando. Oh, mira, yo soy bendecida entre todas las mujeres, porque tengo la dicha de haber dado a luz al Salvador del mundo. Imagínese ese testimonio constante. Ella era una tremenda ayuda para que el evangelio, hermanos, se propagara a través del mundo. El testimonio fiel de ella siendo proclamado de sus propios labios, testificable, lo vemos a través de la Biblia, hermanos. Muy interesante. Imagínense los pastores quedando sorprendidos por aquellos magos que regresaron al oriente, ¿verdad? Probablemente Babilonia, Persia, hablando de las maravillas que se habían encontrado de a Dios encarnado en un pequeño bebé. ¿Qué nos deja, hermanos, es el testimonio de estas personas? Algo muy sencillo y fundamental. ¿Estás tú testificando del bebé? ¿Cuál es tu respuesta al ver el testimonio fiel de estos testigos en la Biblia? Muchos de ellos cargaron con el peso de su decisión de obedecer a Dios, trayendo burla, trayendo vergüenza, trayendo escarnio social. La cultura no lo aceptaba, pero ellos decidieron obedecer a Dios. ¿Qué tanto estás dispuesto a testificar de ese bebé? ¿Sabe qué hacemos? Muchas veces nos callamos, porque nos puede más el peso cultural, el peso social, que nuestra obediencia hacia Dios. Nos puede más lo que diga la gente allá afuera que lo que dice Dios de nosotros. Y callamos en nuestro testimonio. ¿Por qué no seguir el ejemplo, hermanos, de José? ¿Por qué no seguir el ejemplo de María? Creo que son buenos ejemplos, hermanos, para motivarnos a nosotros a salir y testificar, especialmente aprovechar esta temporada para hablar de Cristo, hermanos. Están celebrando fiestas allá afuera y ni siquiera saben por qué. Están celebrando la Navidad y ni siquiera está Cristo presente. Hay otras cosas presentes en sus festejos. Oh, sí, los regalos no pueden faltar. Oh, sí, la idea de Santo Claus no puede faltar. Oh, sí, el pino no puede faltar. Pero ¿y Jesús? Mira, todas las demás cosas están bien, pero ¿y Jesús? No intercambiemos, hermanos, eso. ¿Y sabe qué pasa? Vienen los familiares y en vez de aprovechar esa oportunidad donde les podemos hablar de Cristo, seguimos la plática de ellos por vergüenza. ¿Cómo está tu testimonio? ¿Estás testificando del Salvador, aquel bebé que vino, se encarnó? No solamente vino y nació, sino que creció, murió y resucitó, hermanos. Ese mismo bebé. ¿Por qué por qué también es relevante que haya testigos oculares? Porque los testigos, hermanos, no ganaron nada con mentir. María lo único que ganó fue rechazo por la gente que la estaba rodeando. José ganó, pero solamente ganaba sospecha de lo que había hecho. Lo veían raro. Los pastores no ganaron estatus al ser testigos del nacimiento. Los apóstoles, hermanos, hasta perdieron su vida por el Mesías, por predicar de ese bebé que nació, que creció y que murió y resucitó para dar salvación a cada uno de los que estamos presentes aquí y en toda la historia. ¿Qué ganaban, hermanos? No ganaban nada, perdían por una mentira. No, hermanos, eso testifica que lo que nosotros creemos es verdad. La mentira siempre busca un beneficio. No encontramos eso en ningún testigo ocular.
Punto 3, porque hay coherencia entre los testigos independientes. Lucas, Mateo y luego Juan, hermanos, están hablando de este evento y no se contradicen, se están complementando como una investigación real, como lo que estamos haciendo. Cada testigo está aportando una perspectiva diferente del mismo evento ocurrido. Juan después dice en 1 Juan 1:1-4, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y termina en el 4, estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Miren, hermanos, normalmente se piensa que la fe es una especie de hacer un salto ciego al vacío. Y así es como la gran mayoría de la gente allá afuera pinta lo que es la fe. Pero eso está muy lejos de la realidad. La fe cristiana no requiere que apaguemos nuestro cerebro, no requiere que apagues tu raciocinio, todo lo contrario, hermanos. De hecho, nos invita a que usemos la mente y la usemos de forma crítica para mirar la evidencia que tenemos en las Escrituras. No es un cree nomás porque sí, no, hermanos, hay evidencias de nuestra creencia, hay fundamento para lo que creemos. No es un salto nomás al vacío, tenemos firmeza, tenemos fundamento. Punto número 3 y última pregunta, ¿qué haces tú con los testigos? ¿Qué haces tú con los testigos? Ya sabes, ya viste la evidencia que está presente. Todos los personajes de la Navidad tuvieron acceso a las evidencias de primera mano, pero no todos respondieron de la misma manera. Unos creyeron y obedecieron, Elías dijo, hágase. Josué actuó, los pastores, ¿qué fue lo que hicieron? Inmediatamente empezaron a proclamar al ver las maravillas del Señor Jesús. Pero ¿qué pasó? Otros creyeron, pero se alejaron. Los líderes religiosos, hermanos, sabían exactamente dónde nacería el Mesías, lo ve en Mateo 2, pero no caminaron unos cuantos kilómetros para ir a verlo, como lo hicieron los magos. Conocer la verdad, hermanos, no es lo mismo que responder a ella. Tú puedes saber de la Navidad, tú puedes saber, estamos viendo un caso completo para encontrar la verdad pura como es, pero no es lo mismo conocer que responder. ¿Cómo respondes a la verdad de lo que se está predicando? Otros rechazaron por temor a perder el control. Ya ven Herodes. No negó la evidencia, al contrario, tomó decisiones muy radicales y locas para tratar de cubrir un problema. Pero se perdió. La pregunta, hermanos, no es si usted y yo entendemos el nacimiento de Jesús con todos sus detalles. Esa no es la pregunta. Sino si estamos dispuestos a ajustar nuestra vida a la verdad que la evidencia se nos está presentando a través de las Escrituras. Hermanos, la fe comienza cuando dejamos de ser simplemente observadores y nos convertimos en participantes. ¿Qué vas a hacer con las evidencias, con los testigos? ¿Vas a rechazar la verdad que se predica? ¿O vas a seguir el ejemplo de José, de María, de los pastores? ¿Vas a testificar del nacimiento de ese bebé? Vamos a orar.